La cocinera alertó al millonario sobre el platillo que su esposa le pidió. Al día siguiente, un oscuro secreto salió a la luz, dejándolo atónito. Osvaldo Cruz, un hombre accesible y generoso pese a su fortuna, destacó por su inteligencia, perseverancia y trato justo. A sus 50 años había construido un imperio respetado por todos. Su mansión, símbolo de éxito y calidez, combinaba lujo arquitectónico con un ambiente humano, gracias al buen trato que brindaba a su equipo. Entre las personas que trabajaban en la mansión, destacaba Macarena, la cocinera. Era una experta culinaria con un don para conectar a través de sus platos. A sus 28 años y tras 5 trabajando para Osvaldo, se había vuelto indispensable por su talento, amabilidad y discreción. Aunque mantenía un perfil bajo, su dedicación destacaba en cada evento, ganándose la plena confianza de su empleador. La vida en la mansión de Osvaldo era tranquila y armónica, marcada por su rutina y su soledad tras relaciones fallidas. Aunque hallaba consuelo en su personal, todo cambió en una gala benéfica para un orfanato en crisis. Allí conoció a Carolina, una mujer de 34 años cuya pasión y sinceridad al dirigir el orfanato lo conmovieron profundamente, destacando entre la multitud con su elegancia y autenticidad. Esa noche, Osvaldo felicitó a Carolina por su labor en el orfanato, impresionado por su humildad y dedicación. Ella, agradecida, destacó su admiración por la generosidad de Osvaldo. La conversación fluyó con naturalidad, descubriendo intereses comunes en proyectos comunitarios. Antes de despedirse, intercambiaron contactos con la intención de colaborar en el futuro. En pocas semanas, la relación entre Osvaldo y Carolina pasó de lo profesional a lo personal. Para él, Carolina era un soplo de aire fresco, ganándose rápidamente su corazón, con su atención y comprensión. Sin embargo, algunos empleados, especialmente Macarena, percibían una frialdad oculta tras su amabilidad. A pesar de las dudas, Osvaldo estaba convencido de haber encontrado a su compañera ideal. Tras meses de cortejo, Osvaldo pidió matrimonio a Carolina, celebrando una ceremonia sencilla pero elegante. Como nueva señora Cruz, su llegada trajo cambios significativos a la mansión. Aunque inicialmente prometía modernizar el ambiente, sus estrictas reglas y control obsesivo pronto incomodaron a los empleados, alterando la armonía que había caracterizado el hogar. Macarena, acostumbrada a la libertad en su cocina, pronto sintió el control de Carolina, quien supervisaba y cuestionaba cada decisión. A pesar de su experiencia, tuvo que ceder ante las órdenes de la nueva señora Cruz, quien decía conocer mejor los gustos de Osvaldo. La cocina, su refugio por años, se convirtió en un espacio de constante vigilancia y tensión. Los empleados de la mansión también sufrieron el rigor de las nuevas reglas de Carolina. Detalles mínimos, como una mancha o una cortina mal alineada, eran motivo de críticas constantes. A pesar de sus esfuerzos, nada parecía satisfacerla, transformando el ambiente relajado en uno tenso y lleno de presión. Las conversaciones se reducían a susurros en los pasillos y las sonrisas escaseaban. Osvaldo, encantado con Carolina, parecía ignorar el impacto de su esposa en el ambiente de la mansión. Pasaba su tiempo escuchando sus ideas y atribuyó la reserva de los empleados al proceso de adaptación. Sin embargo, Carolina comenzó a mostrar un interés inusual en los negocios de Osvaldo, con preguntas que parecían más enfocadas en medir su control sobre sus bienes que en ofrecer apoyo. Durante una cena, Carolina sugirió casualmente a Osvaldo transferir algunos de sus activos a su nombre para facilitar trámites legales. Aunque sorprendido, él no le dio importancia y respondió con amabilidad. Macarena, al escuchar la propuesta, sintió una inquietud que no pudo ignorar, intuyendo que algo no estaba bien.
La tensión aumentó cuando Carolina rediseñó áreas clave de la mansión, incluida la cocina, sin consultar a Macarena. Cambió la disposición de los utensilios, frustrando a la cocinera, quien decidió guardar silencio para evitar conflictos. Un día, en la despensa, Carolina inspeccionaba los ingredientes con un tono crítico que encendió alarmas en Macarena. Aunque inquieta por su actitud, Macarena optó por no apresurarse a sacar conclusiones. Esa noche Macarena reflexionó sobre los cambios desde la llegada de Carolina. Con su actitud controladora y su aparente propósito oculto, algo en ella no encajaba. Las constantes incursiones en la cocina y los cambios arbitrarios alimentaban la inquietud de Macarena, cuyo instinto le decía que debía mantenerse alerta. Una tarde Carolina llegó a la cocina con una receta en mano, pidiendo a Macarena que preparara un platillo exótico para Osvaldo esa noche. Aunque algunos ingredientes no estaban en la despensa, Carolina ya los había traído en una pequeña bolsa. La insistencia de Carolina y su actitud generaron un escalofrío en Macarena, quien esperó a que se fuera antes de abrir la bolsa, sintiendo que algo no estaba bien. Dentro de la bolsa, Macarena encontró pequeños frascos con etiquetas desconocidas y un polvo blanco que le provocó inquietud. Aunque no pudo identificarlo, su instinto le dijo que no debía usarlo. Preparó el platillo sin incluir el ingrediente sospechoso, mientras reflexionaba sobre la creciente intrusión de Carolina y las extrañas circunstancias. Una vez terminado, pidió a un camarero que llevara el plato a Osvaldo, decidida a mantenerse alerta pero cautelosa. Aprovechando un momento tranquilo, Macarena buscó a Osvaldo en su despacho. Con seriedad, le explicó lo sucedido con la receta y el extraño ingrediente proporcionado por Carolina, confesando que decidió no usarlo por precaución. Osvaldo, sorprendido pero confiando en su juicio, le agradeció y tomó medidas inmediatas. Enviaría el plato y el ingrediente a un laboratorio para su análisis. Esa misma noche, Osvaldo pidió a su asistente personal que llevara una muestra del platillo al laboratorio. Mientras tanto, se sentó a cenar con Carolina, quien le preguntó con aparente inocencia si había disfrutado de su comida. «Era diferente a lo que suelo comer, pero gracias por sugerirlo», respondió Osvaldo, observando cuidadosamente sus reacciones. Al día siguiente, los resultados del laboratorio confirmaron las sospechas. El polvo blanco contenía una sustancia tóxica letal en la cantidad indicada. Osvaldo, indignado y traicionado, recordó las señales que había ignorado. Decidido a llegar al fondo del asunto, contrató a un detective privado para investigar a Carolina y descubrir sus verdaderas intenciones. Mientras el detective iniciaba su investigación, Osvaldo agradeció a Macarena por salvarle la vida, reconociendo su valentía y lealtad. Ella, con humildad, reafirmó su compromiso de proteger el hogar. Aunque el misterio de Carolina seguía sin resolverse, Osvaldo encontró alivio en la confianza de Macarena. Mientras tanto, la tensión en la mansión crecía, y los empleados inquietos evitaban a Carolina, sin imaginar las sombrías verdades que pronto saldrían a la luz. El detective privado contratado por Osvaldo no tardó en encontrar detalles importantes sobre el pasado de Carolina. En pocos días, entregó un informe preliminar que incluía documentos oficiales, registros del orfanato donde había crecido y pruebas de que Carolina tenía una hermana menor llamada Macarena. Osvaldo quedó impactado al descubrir esta conexión que Carolina nunca había mencionado. A medida que leía más, comprendió que su esposa había ocultado parte crucial de su vida, pero todavía no entendía el motivo detrás de su engaño. Mientras Osvaldo procesaba esta revelación, los días en la mansión transcurrían con una calma tensa. Carolina seguía con sus actividades habituales, aparentemente sin notar la sospecha creciente que recaía sobre ella. Mientras Macarena seguía ajena a los descubrimientos,
se reveló el oscuro vínculo con Carolina. Tras la muerte de sus padres, ambas llegaron juntas a un orfanato, pero fueron separadas cuando una familia adoptó a Macarena, dejando a Carolina sola. Este abandono sembró en Carolina un resentimiento que creció al ver cómo su hermana construía una vida estable y feliz mientras ella enfrentaba dificultades. Al descubrir que Macarena trabajaba en la Mansión Cruz, Carolina ideó un plan para infiltrarse en su vida. Su matrimonio con Oswaldo no era por amor, sino parte de un elaborado ajuste de cuentas para desestabilizar la vida que Macarena había logrado construir. Oswaldo, decidido a confrontar a Carolina, la convocó a su despacho bajo el pretexto de revisar documentos financieros. Al enfrentarla con la verdad sobre su parentesco con Macarena, Carolina, visiblemente alterada, admitió que era su hermana, pero justificó el secreto como algo irrelevante del pasado. Sin embargo, cuando Oswaldo mencionó el intento de envenenamiento, ella negó con nerviosismo, hasta que, acorralada, confesó. Carolina admitió haber puesto la sustancia en el platillo, alegando que solo quería asustarlo y hacerlo depender de ella, sin prever las graves consecuencias. Con lágrimas, trató de justificar su acción, pero Oswaldo, lleno de desilusión, la dejó sola en el despacho. Más tarde, reunió fuerzas para llamar a Macarena y contarle toda la verdad. Macarena, alarmada por la seriedad de Oswaldo, quedó en shock al enterarse de que Carolina era su hermana y había intentado envenenarlo. Tras pedir hablar con ella, enfrentó a Carolina en la sala principal, cuestionándola con lágrimas en los ojos sobre su venganza, en lugar de buscar reconciliación. Carolina confesó su dolor y resentimiento acumulados, pero admitió no saber cómo salir de ese ciclo de odio. Oswaldo, decepcionado, tomó una decisión definitiva. Ordenó a Carolina abandonar la casa y le anunció el divorcio. Esa noche, Carolina dejó la mansión, llevando consigo las consecuencias de sus actos. Desde una ventana, Macarena la observó partir, dividida entre el alivio y el dolor. Su salida trajo calma a la mansión, pero también un aire de melancolía y preguntas sin respuesta. Tras la partida de Carolina, los empleados retomaron sus actividades con cautela, mientras Oswaldo y Macarena lidiaban con las secuelas emocionales. Macarena enfrentaba una mezcla de tristeza y dolor, lamentando la hermana que siempre quiso encontrar, pero también herida por sus acciones. Oswaldo, consciente de su lucha, le ofreció su apoyo, asegurándole que tenía derecho a sentir y sanar a su propio ritmo. Mientras tanto, Oswaldo reflexionaba sobre su propia traición, aprendiendo que el resentimiento puede destruir a una persona y prometiéndose no repetir los errores que permitieron a Carolina entrar en su vida. Aunque el camino hacia la recuperación era largo, ambos estaban decididos a seguir adelante, fortalecidos por las lecciones aprendidas. Días después de su partida, Carolina llamó a Oswaldo buscando redención. Con un tono entre culpa y orgullo, expresó su arrepentimiento y pidió comprensión por sus acciones. Oswaldo, frío pero firme, le recordó el daño que causó, especialmente a Macarena, y le instó a reflexionar. Antes de colgar, Carolina pidió transmitirle sus disculpas a Macarena, aunque reconoció que no serían suficientes. Oswaldo, decidido a dejar atrás el pasado, cerró ese capítulo y centró su atención en el futuro. Tras la partida de Carolina, Oswaldo y Macarena trabajaron para restaurar la armonía en la mansión, mientras ambos lidiaban con las heridas emocionales. Macarena, pese al dolor, no perdió la esperanza de reconciliarse con su hermana. Una noche, decidió escribirle una carta expresando su perdón y el deseo de un reencuentro. Por su parte, Carolina, inmersa en la culpa, buscó ayuda profesional. La terapia la llevó a confrontar su resentimiento y reconocer el daño causado.
Inspirada por las cartas de Macarena y el apoyo de su terapeuta, escribió una respuesta sincera y llena de arrepentimiento. Cuando las hermanas se reencontraron en un parque tranquilo, la emoción fue abrumadora. Entre lágrimas, compartieron su dolor, sus vivencias y el anhelo de reconstruir su relación. Ese día marcó el inicio de una nueva etapa, en la que ambas trabajaron juntas para sanar. Con el tiempo, Carolina superó sus miedos, apoyada por Macarena, quien reafirmó su fe en el poder del perdón. Su relación floreció, demostrando que, aunque el pasado puede ser doloroso, siempre es posible empezar de nuevo. Esta historia nos recuerda que el perdón y la reconciliación tienen el poder de transformar vidas, iluminando un futuro lleno de esperanza. ¿Has pasado por algo parecido? Cuéntanos en los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.